Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalia Díaz, soy responsable de Customer Service de Grupo PIA y estoy aquí para presentaros un nuevo seminario web. Os doy la bienvenida a todos y os agradezco de antemano vuestra atención y participación. El título del webinar de hoy es Tendencias en Formación y Desarrollo. Durante este webinar y a través del informe de la ATD nos aproximaremos a lo que se ha estado haciendo durante este último año y veremos hacia dónde nos dirigimos. Obtendremos una visión muy clara de cuál debe ser nuestro objetivo y cómo podemos alcanzarlo. Para ello contamos hoy con la participación de Alfonso Bermúdez. Alfonso es consultor, director técnico y director de cuentas de Grupo PIA, es licenciado en Derecho, experto en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en Coaching por el Instituto Europeo de Coaching, certificado en Extraordinary Leader y Coaching for Excellence por Singer Forman, y posee amplia experiencia como director de recursos humanos en diferentes empresas y sectores. Ha sido también responsable del área de recursos humanos del clúster de automoción de Galicia. Apoyando también a la presentación estará Enrico Oliveras, que es responsable de marketing de Grupo PIA. Y al finalizar la sesión podréis formular todas aquellas preguntas que deseéis. Podéis hacerlo por escrito a través del chat, dejando ahí vuestra pregunta y una vez finalice nosotros daremos lectura a todas ellas para que Alfonso pueda responderlas, o bien podéis clicar en un icono que tenéis con el símbolo de una mano en vuestro panel de control y una vez finalice la exposición de Alfonso también daremos paso para que podáis formular vuestra pregunta de viva voz. Y sin más, espero que disfrutéis mucho de este webinar y Alfonso, cuando quieras, tienes la palabra y tienes también el control de la presentación. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Vamos a iniciar este webinar sobre tendencias en formación y desarrollo de 2018. Si pudiéramos pensar o si pensásemos en una constante en nuestras conversaciones de trabajo, cuando leemos distintos informes, es cambio. Y si pensásemos en algún adjetivo que también hubiese consenso sobre qué tipo de cambio estamos viviendo hoy en día, sería disruptivo. Como anécdota, para ilustrar este cambio y este cambio disruptivo, si nos fuésemos a la lista de Fortune 500 y comparásemos las empresas que aparecen hoy y las que aparecían en el año 1955, como dato saber que solamente 12 empresas se mantienen hoy y estaban en 1955. Y si vemos cuántos cambios ha habido en esta lista Fortune 500 de principales empresas de este año pasado al anterior, el 26% se han caído de la lista. Entonces, sí que creemos que hay un cambio que es disruptivo y que el estar al día en las tendencias en nuestro ámbito es una manera o una forma o una buena ruta o buen camino para dar respuesta a ese cambio, detectarlo y ver qué cosas podemos hacer. A ver si va el cambio de transparencia. Un minuto. Perdón. Disculpar que es que no... el control de la transparencia no está funcionando y no puedo pasar a la siguiente. Hola, Alfonso, buenas. Hola. A ver, prueba ahora, por favor. Te hemos cedido el control, sí, deberías poder. Haz clic. Sí, pero no va. Mil perdones a los asistentes. Esta mañana iba de maravilla en la prueba. A ver ahora que está trabajando. Fallos del directo y de la técnica. Debería estarte funcionando sin problemas. Ya. ¿Lo puedes pasar tú? No te va, te lo paso yo, no te preocupes. Dime, vale, pasa perfecto. Y te paso ya la presentación. Pues vamos a la siguiente transparencia. Vamos a tener que hacerlo así en remoto, porque no sé por qué ahora ha decidido
el software no funciona correctamente. Estáis viendo ya la siguiente, ¿verdad? Yo en principio estoy viendo la primera, la de la portada de la mano con tendencias en formación y desarrollo. Vale. Bien, ahora ahí Ahora, está. ya está. Vale, ahora debería funcionarte. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar después de haber solventado este pequeño problema. Bien, esta frase de Steve Jobs me parece muy interesante, ¿no? Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseña. Como profesionales del área de recursos humanos, como profesionales de formación y desarrollo, por un lado sí que tenemos que estar muy al día de cuál es la estrategia de nuestra organización, hacia dónde vamos, escuchar mucho al cliente, pero también tenemos que ilustrarles en qué están haciendo otras organizaciones, qué están haciendo otros sectores, qué está haciendo nuestro sector en nuestros ámbitos. Entonces, esta frase nos viene muy bien para dar entrada a lo que es el contenido de nuestro webinar. Bien, como decía en la presentación Natalia, hemos desbrozado el informe de la ATD, de la Asociación Norteamericana de Formación y Desarrollo. Hemos estudiado también el informe del Global Human Capital Trends de Deloitte, el de Chief Learning Office, el de Gallup, el de Randstad, y hemos extractado algunas ideas, pero vamos a empezar por el de la ATD, porque es el único realmente que sí que nos da datos o data numérica de qué es lo que están pasando, de lo que está pasando en distintas empresas norteamericanas que, como sabéis, en nuestra área marcan un poco tendencia. Bien, los principales datos del informe, en el que han participado, como veis, 299 empresas USA de Estados Unidos. Como datos más significativos, bueno, pues estas empresas tienen un promedio de 34,1 horas de formación empleada al año. Han invertido 1.273 dólares de promedio. El 45% de la formación que están impartiendo es usando medios tecnológicos. Y un dato muy interesante es que el 48% de las empresas tienen un coaching o mentoring con los empleados, con sus managers. Yo creo que es una novedad, se ha incrementado, ya aparecía en el informe del año pasado una tendencia clara en este sentido, pero es muy interesante que el 48% declaren que ya tienen claramente planificado mentoring y coaching de managers con sus equipos. Bien, si nos vamos a datos sobre inversión por empleado, vemos que en las gráficas que os vamos a ir proyectando vais a ver que hay dos líneas de diferente color. El color negro representa el consolidado de todo el colectivo de empresas y el azul celeste representa el colectivo BEST. ATD denomina colectivo BEST a un grupo de empresas que son referentes por su excelencia, por sus resultados, y hacer la comparativa con esos dos colectivos, por así decirlo. Bien, en cuanto a la inversión por empleado, vemos que sigue con una tendencia de crecimiento consolidada desde el año 2011 y en el colectivo consolidado, y el crecimiento con respecto a los datos del año anterior es de un 1,8% más, ¿no? Y también el colectivo BES sigue incrementando su inversión. Si nos vamos al promedio de inversión directa por tamaño de empresa, lo que vemos es que hay una diferencia muy marcada entre las empresas que tienen entre 500 y 10.000 empleados, que incrementan un 22% su inversión con respecto a los otros dos colectivos, las empresas de menos de 500 y las empresas de más de 10.000 empleados, que curiosamente bajan su inversión en una cifra pequeña, pero llama la atención esa diferencia entre esos dos colectivos, con el de 500
a 10.000 empleados. Si nos vamos a ese promedio de inversión por sector de actividad, vemos que, como viene siendo tradicional, las empresas de consultoría son las que más inversión tienen, seguidas de finanzas y salud y farmacia, con respecto a otros sectores, y llama la atención con respecto al sector industrial o manufacturero, en el que, bueno, pues creo que su menor inversión debe venir motivada por causas de una mayor dificultad a la hora de programar actividades, por tener turnos, por tener sistemas de producción en cadena, etcétera. Bien, si nos vamos al promedio de horas de formación por empleado, vemos que el consolidado tiene un crecimiento de un 2% con respecto al año anterior, y es interesante ver cómo el colectivo BES, el incremento es de un 26%, es un incremento muy, muy importante. Si nos vamos a la inversión sobre masa salarial, vemos que empieza a haber una convergencia entre los dos colectivos, entre el colectivo BES y el objetivo de consolidado de empresas. En cuanto a inversión sobre beneficios, lo que vemos es que después de ese desplome que hubo en el 2009, hay una tendencia clara en los dos colectivos a partir del 2014 de un incremento constante en esa inversión o porcentaje de inversión sobre beneficios. En cuanto a la distribución de costes, el 61,37% de los costes que declaran son internos. Ahí están los salarios del personal de formación y desarrollo, los materiales didácticos, las aulas, los viajes. El 25,88% son costes externos. Ahí están costes de las empresas de consultoría fundamentalmente, y el 12,75% lo que ellos llaman treatment reimbursement, que es los costes de formación certificada o de formación impartida bien por universidades, por high school o por escuelas de negocios, ¿no? Bien, con respecto a ese porcentaje de costes externos, lo que nos llama más la atención es la diferencia entre el colectivo consolidado, que tiene una reducción de un 6% con respecto al año anterior, situándose en el 25,88% de los costes, contra el 29,47% que representan para el colectivo BES, y que además experimenta un incremento del 14% con respecto al año anterior. Si hemos también, os hemos puesto el promedio de empleados por miembros de staff de formación y desarrollo, porque entendemos que pueden ser datos que no son sencillos de obtener y que os pueden dar para vuestras comparativas y vuestros análisis alguna luz, ¿no? Bueno, pues vemos que el BEST está en 239 empleados por cada miembro de formación y desarrollo, contra los 297 de las empresas del colectivo total. Si nos vamos a horas de formación gestionadas por miembros del staff de formación y desarrollo, de las 10.878 de BEST bajamos a 4.489, y los dos datos bajan con respecto al año anterior. Y si os parece, vamos a hacer una primera pregunta a la audiencia. Correcto. Tenemos aquí preparada una primera pregunta y es esta que os lanzo ahora, y deberíais poderlo ver todos los asistentes en color azul. La pregunta es, por favor, que nos marquéis los dos que consideréis con mayor inversión en tu empresa en el último año, pudiendo escoger entre formación regulatoria, liderazgo y management, procedimientos y procesos, atención al cliente y tecnología. Se trataría de, bueno, pues de pulsar dos de ellos, y ya simplemente el sistema pues va cogiendo los porcentajes que ahora os mostraremos, y si acaso, Alfonso, también nos comentarás si es más usual, si no es usual, si es más interesante, etcétera.
No pregunto o no comento cómo se hace, porque bueno, ya estamos a un 79, igual he hablado demasiado incluso, ya estamos a un 70, a un 80-85% de votaciones de todos los asistentes, con lo cual queda clarísimo, es facilísimo. Bien, espero unos segundos. Muy bien, pues voy a cerrar esta consulta, esta poll que os hemos realizado. Os voy a mostrar los resultados, lo comparto con vosotros y podemos observar que el liderazgo y el management es el que más agrado ha tenido de toda la gente que está con nosotros, juntamente, lógicamente, con la formación regulatoria que le sigue muy de cerca. No sé cómo lo ves, Alfonso. Bien, los datos son muy similares a los datos que os vamos a proyectar en la siguiente transparencia, que es el porcentaje por áreas de contenido de inversión en las empresas del estudio. Y las dos claramente por encima del resto es la formación regulatoria, pero principalmente liderazgo y management. Si pasas a la transparencia vemos exactamente cómo están resultados en el informe. Perfecto. Pues nada, aquí te lo dejo. Muy bien. Bueno, si veis, el primero con un 13,7% de inversión es lo que llamaríamos nosotros formación de mando o formación de función del mando, de supervisores, etcétera, y además tiene un 11% de incremento con respecto al año anterior, seguido de formación regulatoria, compliance, con un 10,9 o 10,8, aunque en este caso tiene un menos 2,7% con respecto al año anterior. El siguiente son procesos, procedimientos y prácticas del negocio, con 10,4. Es interesante el incremento notable de formación en ventas, área comercial, con el 8,9 y que supone un 33% con respecto al año anterior, seguido de orientación de nuevos empleados, específica, etcétera. También es interesante ver cómo el 6,9 está en desarrollo directivo. Si sumásemos el 6,9 de desarrollo colectivo, directivo, perdón, a todo lo que es supervisión, función del mando, nos iríamos a un 26%, algo más de un 26%, y doblaría, perdón, a un 20%, y doblaría la segunda área de contenido, ¿no? Y luego también nos llama la atención la formación en habilidades interpersonales, que tiene un importante ascenso con respecto al año anterior y que está ya en casi el 8% del esfuerzo inversor de las empresas. Bien, si nos vamos a la distribución por metodologías, vemos que la formación gestionada o dirigida por un instructor lleva el 66,14%, con incremento de un 2,2 con respecto al año anterior, pero nos llama muy poderosamente la atención los datos del 86% menos de utilización de tecnologías de móvil, de formación a través de móvil, que aunque eran datos de utilización o cuota muy pequeña, pero es notable, y sobre todo el que haya un incremento de un 266% de otras tecnologías no de ordenador, como DVDs, audios, CDs, tutoriales, y creemos que puede venir motivado por la nueva forma de aprendizaje en base a tutoriales, en base a YouTube, etcétera, que nuestros jóvenes están utilizando mucho. Bien, hay otro dato que también nos ha llamado poderosamente la atención, que es el porcentaje de horas de formación presencial. Y es la primera vez que experimenta un incremento desde el año 2011. Desde el año 2011, año tras año, veíamos que venía bajando. En años anteriores
al 2009 también veíamos que era una metodología que iba perdiendo porcentaje y sin embargo este año sube con un 3,5 con respecto al año anterior. No sabemos si es un cambio de tendencia, si en vuestras empresas también es así o bueno, quizás sea al final del webinar. Bien, si os parece, vamos a entrar a ver cómo están las empresas trabajando y poniendo foco en el aprendizaje on the job o en el aprendizaje experiencial dentro de la empresa. Y como veis, más del 65% de las empresas declaran que practican mucho este tipo de aprendizaje. Ya el año pasado nos llamó la atención cómo se había incrementado con respecto a otros años esta metodología que cada vez es más utilizada. Y vamos a ver exactamente qué es lo que hacen y en qué porcentajes. Como comentar inicialmente, bueno, pues el aprendizaje compartiendo conocimiento de forma personal en las empresas, dicen que el 55,6% lo hacen de una manera estructurada, como veíamos uno de los datos en la presentación del informe, el 48,3% tienen planes de coaching de los managers con sus equipos, el 45,7% tienen programas de coaching de colegas o peer coaching, el 31% de las empresas comparten a través de plataformas, a través de redes sociales internas, formación y conocimientos. El 30,6% tienen programas de sombras o de shadowings, que es una muy buena forma de aprender de quien tiene una habilidad en una competencia, ver cómo la desarrolla, cómo la prepara, cómo la pone en juego y sacar e incorporar los mejores aprendizajes, ¿no? Y las asignaciones, pues un 26 y programas de rotación con un 16. Realmente es interesante ver cómo las empresas están apostando por metodologías en el trabajo para formar y desarrollar a sus empleados. Bien, vamos a avanzar, si os parece, la segunda pregunta, Enrique. Así es, ya os la lanzo ahí. ¿Qué metodología reforzaréis en 2018? Y bueno, pues tenemos 5 opciones más en el caso anterior. Una es la presencial, de toda la vida, la online también. Luego tenemos la mayor utilización de métodos tecnológicos, la gamificación sumado a las metodologías experienciales, o bien el coaching mentoring. Y nada, el funcionamiento ya sabemos cómo es. Se trata de poder seleccionar ahí también y darle a enviar. Y punto. No sé si tienes tú alguna preferida. ¿Me preguntas a mí? Sí, te preguntaba a ti, Alfonso. Sí, perdón. Bueno, yo soy un convencido del blend, ¿no? De utilizar distintas metodologías y Sí. dependiendo para qué utilizar una otra y reforzada con las otras metodologías, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo opino exactamente lo mismo. Bueno, pues ya voy a cerrar el sondeo y os lo voy a mostrar. A ver si hay sorpresa o no hay sorpresa. Porque lo que más claro está es del coaching y mentoring. Luego un 44, la mayor utilización de métodos tecnológicos. Y luego ya, bueno, está muy cerca, un 44 también tenemos el presencial para reforzar en 2018. Y bueno, ya nos vamos más abajo, hacia la gamificación o hacia el online. No sé. Muy bien. ¿Qué opinas? Bueno, pues ¿Sí? un poco lo que hemos visto también, que está marcando tendencia y bueno, se adelanta un poco a alguna de las líneas que vamos a tocar
de qué tendencias vemos en el mercado y bueno, pues si te parece, seguimos con más datos. Exacto, seguimos adelante. Aquí lo tienes. Vale. Uy, pasaste una, me parece. Ahí. Sí. Ahí estamos. Bien. Después de haber analizado datos que os pueden servir pues para vuestras comparativas, como decíamos, también creo que es interesante ver dónde la ATD ha puesto el foco en sus investigaciones este año. Tanto el informe como mayor información sobre estas investigaciones las tenéis disponibles en su web. Y veis como, bueno, pues uno de los temas que ha suscitado su interés es la ciencia del aprendizaje, tanto el diseño como la impartición, lo que ellos llaman, y ya el mercado está empezando a llamar el learning de próxima generación, habilidades y estrategias de cómo implementarlo y desarrollarlo, algo que estamos viendo también en muchísimas empresas clientes, ¿no? En muchos clientes nuestros están poniendo el foco en lo que podemos llamar el onboarding, ¿no? O la acogida, compromiso y desarrollo, y cómo las organizaciones mejoran su efectividad desarrollando unos buenos programas de acogida de nuevos empleados. Cultura y cambio, proteger y modelar la cultura durante los procesos de cambio. Creo que esto también es una constancia y va a ser una constancia en próximos años. Hay una apuesta clara para reforzar la cultura como una forma de adaptarse y proteger lo que somos al cambio que se está produciendo. Ha puesto también foco en los directores de desarrollo de talento, ver qué estrategias de seguimiento y mejora del rendimiento del talento pueden, o de la gestión del talento pueden llevar a cabo. Y por último, el aprendizaje social, ¿no? Como sabéis, se dice que la regla 70-20-10, ¿no? de la formación, el 70% es a través de la experiencia, el 20% es a través del aprendizaje social, ¿no? Es decir, aprendemos viendo y comentando con los demás y aprendemos de las experiencias de otros, ¿no? Y bueno, pues el aprendizaje social cada vez es más importante y usando medios tecnológicos como veíais en el informe de ATD, el 20 y tantos % ya tienen o declaran que a través de redes sociales están haciendo ese compartir conocimiento. Bien, vamos ahora a ver qué principales tendencias hemos visto que se van a producir o que se están produciendo. Hemos utilizado distintas fuentes, pero una de ellas, y os ponemos esta primera slide, es del informe de Deloitte, del Global Human Capital Trends, que es un informe muy interesante. Os aconsejo el verlo. Está también disponible en su web y os lo podéis descargar. Y lo que sí que hay en este informe, que es muy exhaustivo, pensar que este informe ha sido elaborado encuestando a más de 10.000 profesionales de nuestra área, de más de 140 países y con un 22% de las empresas de más de 10.000 empleados, un 29% entre empresas de 1.000 a 10.000 empleados y un 49% de empresas menores a 1.000 trabajadores. Y la verdad es que pone foco en distintas tendencias. Vamos a tratar algunas de ellas, algunas que vienen reflejados en otros informes, y vamos a empezar por la primera, que es, ellos lo han llamado que la organización del futuro ya está aquí. Y lo hemos visto que claramente es la tendencia que, según este informe, más empresas están trabajando en ella. De hecho, el 91% de las empresas encuestadas de España han dicho que sí que están desarrollando una nueva organización en la que haya un mayor trabajo en red, que haya mayor empoderamiento y accountability
como rendición de cuentas. Tiene toda la lógica del mundo que si empoderamos y damos más autonomía a nuestros profesionales, también tenemos que tener el pulso de los resultados. La movilidad es un tema clave. La cultura, volvemos a hablar de cultura. Ya la TEDx era uno de los temas en los que ponía foco, y la cultura como un reforzamiento del cómo, del cómo hacemos las cosas. Ante los cambios, reforzar cultura siempre es una buena herramienta o una buena palanca. Sistemas de información, hay una transformación tecnológica potentísima, y vemos que nuestros clientes están muy orientados a utilizar de forma adecuada esa tecnología en todos sus procesos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las empresas ponen aquí su foco? ¿No? Una de las respuestas puede ser que el camino hacia el alto desempeño o hacia el alto rendimiento de hoy es radicalmente distinto al que había hace 10 años, el que las organizaciones cada vez son más digitales, cada vez se mueven más rápido y se tienen que adaptar con más velocidad a este mundo, ¿no? Bien, en el noviembre del año pasado estuvimos en el summit que organizan nuestros socios Zenger Follman en Estados Unidos, y en una de las ponencias, Jack Zenger, que es muchos de vosotros que sois habituales en nuestros webinars, ya conocéis, os hemos hablado de Zenger Follman. Jack es una de las personalidades, gurús más reputados del mundo del management y del liderazgo. Y en su ponencia trabajó o expuso cómo el liderazgo impacta en la cultura y por qué las empresas tenían que reforzar el liderazgo y la cultura como una clara herramienta ante un cambio y una innovación que tildaba, como decíamos al principio, de disruptivo. Y lo que venía a decir es que las empresas necesitaban cada vez más líderes con rapidez para detectar cambios y para tomar decisiones e implementarlas, y líderes con coraje y con valor para tomar esas decisiones, como las dos únicas herramientas reales para responder a esos cambios disruptivos en los que nos estamos viendo, ¿no? De hecho, las últimas investigaciones de Zenger Follman se han centrado en ver cómo speed, velocidad, liderazgo, y bold, coraje, valentía, cómo impactan en la eficacia del liderazgo y cómo trabajar en esas capacidades. Bien, otra de las tendencias claras es la agilidad en el aprendizaje, la coachabilidad, que podíamos traducirlo, el learning agility. Ya el informe de Deloitte indica que el 90% de los CEOs consideran que sus empresas están afrontando cambios absolutamente disruptivos, fundamentalmente motivados por cambios digitales, y que la obsolescencia de conocimientos se acorta, que ingenieros, comerciales, personal de ventas, de marketing, de recursos humanos, de producción, deben de incorporar competencias cada 12-18 meses. Nos hablan de una investigación interesante de Grayton y de Scott, que han escrito o han publicado 100 años de vida viviendo y trabajando en la era de la longevidad, que nos va a transformar ciertas cosas de nuestras vidas y de nuestros trabajos, ¿no? Hablan de un alargamiento de la carrera, cifran entre 60 y 70 años de carrera profesional, acortamiento de tenencia o de permanencia en proyectos empresariales, 4 años y medio, y que la vida media para adquirir una habilidad de forma adecuada son 5 años. Con ese cóctel vamos a tener que convivir, y la agilidad de aprendizaje, la learning agility, lo que llaman los americanos, se convierte en un tema clave. Para concretar más qué es esa learning agility, qué características vemos que tienen, ¿no? Por un lado, es importante la toma de conciencia. Nuestros directivos deben de tomar conciencia de que es una realidad
y una necesidad en las organizaciones, no solamente individual, sino colectiva. Nuestras organizaciones tienen que tener la posibilidad y la disponibilidad de aprender con mayor rapidez. El ser un campeón del cambio, el apostar por el cambio, el promover el cambio, el protagonizar el cambio. Fundamental el desear salir de la zona de confort para aprender y crecer. Ya Stephen Covey en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas decía que donde está el aprendizaje es fuera de esa zona de confort. Sin duda hay que practicarlo. Mantenernos actualizados en cualquier desarrollo tecnológico, regulatorio o profesional, y la realidad es que año a año estos cada vez son más habituales y más rápidos. Hacer un esfuerzo real por mejorar en base al feedback que recibimos, buscar retos, desafíos y oportunidades para aprender y usar nuevas habilidades, aprender de los errores, cambiar nuestro comportamiento como resultado de lo aprendido y centrarnos en producir resultados con rapidez. Son claves para que la agilidad de aprendizaje sea una realidad en nuestras organizaciones. Bien, otra de las tendencias claras es que el liderazgo sigue de rabiosa actualidad. En Estados Unidos, como hemos visto, según el informe del ATD, el 20,6% de la inversión está en formación sobre desarrollo directivo y mando. Cuando la segunda está en un 10,8 y era formación regulatoria, el compliance, ¿no? Si nos vamos al informe de Randstad, nos dice que de los encuestados en España, el 56% de las empresas y el 61% de los directivos colocan en primera posición la capacidad de motivación e inspirar a otros. Muy por encima de la segunda, elegida por las empresas, con un 43%, que es la visión estratégica. Es decir, ya nuestras empresas y nuestros profesionales consideran clave el desarrollo, ¿no?, de liderazgo. En ese summit que os comentábamos de nuestro socio Zenger-Follman, presentaron un nuevo estudio que venía a actualizar el inicial. Zenger-Follman en el año 99 iniciaron un estudio que se prolongó durante 4 años, en el que hicieron un feedback 360 sobre 180 comportamientos a más de 20.000 líderes de Europa, Asia y Estados Unidos, y lo correlacionaron con 9 indicadores de compañía: rentabilidad, retención de clientes, rotación de personal, compromiso, etc. Y vieron que el 10% que mejor salía en el feedback 360 era el 10% que mejores resultados obtenía. Le llamaron el líder extraordinario porque se basaba en que los resultados que estaban obteniendo eran extraordinariamente mejores, no ya que los líderes con desempeño pobre, sino que los promedio, ¿no? Y vieron que había 16 competencias que discriminaban o que separaban a estos líderes extraordinarios del resto. Bien, pues el enfoque que le han dado es ver si realmente han cambiado esas competencias. La noticia es que el liderazgo es muy universal y muy permanente en el tiempo. Las 16 competencias originales siguen vigentes hoy, más de 20 años después, y contrastan que hay 4 competencias que sí que han adquirido peso en estos años. El foco en el cliente y en el exterior, valorar la diversidad, el learning agility o la agilidad de aprendizaje, y el coraje o la valentía para tomar esas decisiones. Como veis, están muy relacionadas con lo que hemos visto del informe de Deloitte o con lo que hemos visto del informe de la ATD. Va muy en esa línea. Bien, otro de los temas que claramente va a estar de actualidad es la gestión del desempeño. Va a estar y está. Nosotros hemos contrastado con muchísimas organizaciones, clientes nuestros, que están trabajando en el cambio o ya han estado trabajando o lo están haciendo ahora
en el cambio de sus sistemas o modelos de gestión del desempeño. Nosotros mismos este año hemos cambiado nuestro modelo de gestión del desempeño. De hecho, en el informe de Deloitte señala que el 82% de los encuestados los considera un tema de altísima prioridad, ¿no? ¿En qué vemos que está cambiando? Bueno, se han puesto en duda, se han puesto en cuestión en la utilización de curvas forzadas para discriminar a nuestros equipos. Se han puesto en duda la utilidad de los grupos de calibración. Hay un nuevo enfoque de cómo solicitar feedback y cómo implementar el feedback como una cultura y no como un momento puntual en el proceso para pedir feedback. Realmente hay un cuestionamiento de ver cómo aportar un valor real y también, por qué no decirlo, evitar que sea un trámite, porque hemos visto que nuestros clientes estaban percibiendo que los sistemas de gestión del desempeño que estaban utilizando se habían convertido en un trámite. Utilizar también un software de gestión adecuado es otro de los temas en los que cada vez se está trabajando más. Cómo enfocarlo al desarrollo real de nuestros equipos y también aprovecharlo para fomentar el coaching y el mentoring y que sea de utilidad. Bien, otro de los temas claves que vamos a ver es la experiencia empleado. Hemos estado durante varios años viendo cómo las empresas ponían mucho foco en la experiencia cliente. La experiencia cliente es realmente, si vemos un árbol, la experiencia cliente es el tronco y las hojas, pero lo que da sustento, lo que da raíz a esa experiencia cliente es la experiencia empleado. El fundador de Alibaba, Jack Ma, dice: en mi empresa primero está el cliente, después el empleado y por último los demás grupos de interés. Una de las grandes empresas financieras del mundo, en su cultura pone foco primero en el empleado, después en el cliente, en los accionistas y en la sociedad. Y vemos que realmente esto se sustenta en cultura, se sustenta en valores y se sustenta en compromiso. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, el compromiso tiene una relación muy directa con los resultados. Y lo que nos ha llamado poderosamente la atención es un dato que nos aporta el informe de Deloitte, que el 80% de los directivos consideran altamente importante la experiencia cliente, pero únicamente el 22% está satisfecho de los programas de satisfacción de empleados que tienen sus empresas. Creo que es un dato que nos debe llevar a la reflexión. Bien, otro tema claro es la diversidad. Ya estábamos poniendo foco en la diversidad, pero también es cierto que irrumpe con fuerza la idea de diversidad entre las distintas generaciones y culturas, ¿no? Y ya el informe de Rastad nos viene a decir que las empresas españolas valoran la gestión de la diversidad como prioritaria. También nos ha llamado la atención que el 53% de los encuestados en este informe la asocian a valores frente al 9% que dice que tiene interés para el negocio. Y si nos vamos al informe de Gallup, nos da una conexión directa de diversidad con compromiso y resultados. Y pone ejemplos concretos de cómo en el caso de hostelería incrementa las empresas que tienen planes potentes de diversidad, incrementan una media del 19% de sus ingresos y un 14% en el caso del comercio. Esto es interesante de ver cómo hay veces que las percepciones no coinciden exactamente con datos, ¿no? Bien, y por último, hablar de coaching y mentoring. Lo veíamos que era uno de los temas en los que ponía foco la ATD. Y también lo palpamos nosotros en el mercado, ¿no? Y nos podemos preguntar por qué coaching, por qué mentoring, ¿no? Porque siguen con fuerza y lo hemos visto cuando hemos lanzado la pregunta, que era una de las metodologías que más
y van a impulsar los participantes en sus compañías. Bien, como decíamos, el compromiso es un tema clave y aquí lo que estamos viendo es una gráfica en la que compara el compromiso o correlación al compromiso que generan los directivos. En este caso está hecho sobre más de 2.200 líderes mundiales con su eficacia cuando suministran coaching a sus empleados. Y vemos que está multiplicando por 4 cuando comparamos al percentil 90 en eficacia de compromiso, están generando un 80% de alto compromiso en sus equipos frente al percentil 10 para abajo, que está generando tan solamente un 20% de compromiso, 4 veces más. Si recordáis, hay una investigación que hemos comentado en algunas ocasiones de Harvard, de 3 profesores, King, Quinn y Ritchie, que en el año 98 analizaron más de 450 empresas y vieron cómo cuando subes un 5% tu compromiso, el compromiso de tus empleados tiene un impacto directo del 1,4 en satisfacción cliente y esto impacta en resultados en el 0,5. Hay una correlación absolutamente directa entre el compromiso y la satisfacción cliente y como no cabe duda, cuando el cliente está satisfecho, repite, compra más y encima puede llegar a ser prescriptor de nuestro negocio. Y como vemos, el coaching se muestra como una palanca muy efectiva para mejorar el compromiso de nuestros equipos. Por otro lado, coaching y esa eficacia de coaching y la tendencia o pensamiento que puedan tener nuestros trabajadores de renunciar a su empleo. Y vemos que está ocurriendo exactamente igual. 4 veces menos voluntad o tendencia a renunciar al empleo en los colectivos, los trabajadores que reportan a directivos que tienen un coaching eficaz en percentil 90. Vemos que hay un 12% frente a casi un 48-49% de los que están en los percentiles más bajos. Si pensamos en el coste que pudiera tener la rotación o que tiene la rotación no deseada, se habla de que dependiendo del sector y de la posición estaríamos entre 1 anualidad y 2 anualidades y media. Y como veis, la eficacia de coaching es clave para mejorar los índices de retención de nuestros profesionales. Bien, y si os parece, pasamos a lanzar la última pregunta del webinar. Sí, pues aquí la tenéis, ya deberéis estar viéndola, sobre qué vais a trabajar en 2018, sobre todo después de haber visto esto, no sé si a alguien habrá cambiado la opinión que tenía o no. Y tenemos para escoger la organización del futuro, Learning Agility, liderazgo, coaching y mentoring, experiencia empleado o bien la diversidad. Y nada, pues estamos ahí, tenéis la posibilidad de seleccionar 2. Hay una muy clara, ya te puedo decir, yo no sé si tú lo estás viendo, Alfonso, o no, pero hay una muy clara. No, veo solamente la pantalla de las preguntas. Vale, pues entonces no te voy a desvelar, que sea sorpresa para ti también. Como para los demás. Claro. Bien, pues ya estamos llegando al final, me espero unos segunditos más y voy a cerrar para poder mostraros esto. Muy bien, pues vamos allá. Cerramos, os lo comparto y podéis ver, Alfonso, que un 77% ha optado por el liderazgo, coaching, mentoring, y luego ya nos vamos muy abajo, de ese 77 pasamos a un 35 en la experiencia empleado. Es decir, que el liderazgo coaching gana por goleada. Pues sí, claramente tanto liderazgo como coaching y mentoring lo hemos visto en los informes, pero lo vemos también en el día a día con nuestros clientes, que cada vez ponen más foco en el desarrollo de liderazgo y en coaching y mentoring, tanto en
dar herramientas a sus directivos de coaching y de mentoring, como pueda ser la escucha, la pregunta, el feedback, el darles un marco de conversación para que puedan tener conversaciones de desarrollo o conversaciones de desempeño muy poderosas con sus equipos. Vemos que es una apuesta clara, como también es una apuesta clara el poner a disposición de sus líderes o de sus managers de servicios de coaching externo, ¿no? Sin duda es una tendencia muy marcada. Y también me llama la atención que la segunda tendencia sea la de experiencia empleado. Sé que está ahí, que hay muchas empresas que ya están trabajando sobre ellas y bueno, la organización del futuro también está ahí, ¿no? También está ahí porque sin duda, bueno, pues hay muchas compañías que también están trabajando. Quizás también la diferencia, el que sea casi el doble el liderazgo, mentoring y coaching, es por la necesidad de agrupar, ¿no? Ya. Para que lo conozca la audiencia, la herramienta permite tener 5 opciones y hay que hacer algunas agrupaciones para tener datos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede también el explicar el porqué de esa diferencia tan importante. Muy bien, Bueno, pues muy bien, cerramos pues exacto, ya cierro esto, ya lo oculto y bueno, te dejo ahí. Muy bien, pues para terminar la charla y abrir el diálogo, una cita de Derek Bok, el exrector de la Universidad de Harvard, que decía que si cree que la formación es cara, pruebe con la ignorancia, ¿no? Creo que es una buena frase para que vosotros como personas del área de formación y desarrollo la utilicéis ante la defensa de los presupuestos y de las inversiones en temas de formación y desarrollo. Pues muchísimas gracias. Si os parece, abrimos el turno de preguntas. Exacto, es lo que iba a comentar. Ahora, como dijo Natalia al principio de este seminario, tenéis la oportunidad de poder preguntar a Alfonso, bueno, cualquier cosa que os interese, utilizando esas herramientas que ya os da el propio sistema, ¿no? Si alguien quisiera hablar directamente, no hay ningún problema, necesita micrófono, lógicamente. Entonces solo debe darle a la mano y en ese caso yo le voy a abrir el micro para que pueda, bueno, pues comentar. Bien, veo aquí que tenemos una persona que efectivamente me ha levantado la mano. Tenemos a Esther Dieste que levantó la mano. Entonces lo que le voy es abrir el micrófono. Espero, hay a veces que hay gente que le da y se equivoca. Espero que no fuera el caso. A ver, Esther, no sé si nos escuchas. Tienes el micrófono abierto. Hola, sí, fue por error. Bueno, pues no te preocupes. Ha sido un placer poder conversar contigo, aunque sea una frase pequeña. Muchas gracias, Esther. Pues nada, le cierro el micrófono a Esther. Tenemos a Fabio, tenemos a más de una persona. Hola, Fabio, buenas. Ups, Fabio, no debes tener micrófono porque no me permite activártelo. O está dando un pequeño fallo. Te ruego que me lo escribas, que me escribas la pregunta, ¿de acuerdo? Tenemos a varios, Alfonso. Muy bien. Tenemos a varias personas. Néstor, tengo exactamente el mismo problema, que no me abre el micrófono. Entonces puede ser un problema en el sistema y ya está. Sí tenemos por un lado una pregunta aquí que nos dice, hablando sobre Speed y Ball, si realmente se puede trabajar sobre estas competencias. Bien, como os dije o como comentaba, han sido las dos últimas líneas de investigación de Zenger-Follman. Lo que han hecho es ver cómo la velocidad del liderazgo o cómo la valentía a la hora o coraje a la hora de tomar decisiones impacta directamente en la eficacia del liderazgo y en la percepción de esa eficacia por los distintos bien superiores, colegas,
colaboradores y otros grupos, y han visto que hay una correlación directa y muy importante. Y lo que han hecho es, como en otras ocasiones, han ido a analizar qué comportamientos tienen las personas que tienen una velocidad de liderazgo muy fuerte o que tienen mucha valentía a la hora de tomar decisiones, ¿no? Han visto qué comportamientos y cómo esos comportamientos, cuando además de tener valentía o tener velocidad, ponen en práctica ese comportamiento, como pueda ser ejecución, como pueda ser innovación, etcétera, catapultan la percepción de eficacia de liderazgo. Entonces, lo que hacemos en esos programas es, a través de un assessment, ver cómo estás posicionado en esa velocidad o en ese coraje o en esa valentía, y ver a través de elección de esos comportamientos cómo puedes trabajar de una forma cruzada que te va a dar un mayor incremento, una mayor sinergia a la hora de trabajar. Y como concluyendo, sí que se puede trabajar, y además tenemos el cómo. Fantástico. Mira, voy a intentar abrir de nuevo el micrófono a Javier, porque por un momento apareció que podía hablar. ¿Ya nos escuchas, Javier? ¿Tienes el micrófono abierto? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas, pero hay una que sí me preocupa en particular, porque normalmente aquí en el banco, en el banco del trabajo, tenemos una generación millennial, pues un 70%, ¿no? Entonces, ellos en 4 años lo más probable que tengan posiciones de dirección. Y a mí me preocupa algo, yo me gustaría saber cuál es la tendencia en adquirir nuevas competencias, por ejemplo, para esta generación millennial, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que incorporar nuevas competencias cada 12, 18 meses, o mejor dicho, nos tenemos que reinventar ante estas nuevas generaciones que hoy en día en una planilla de una empresa cada vez son los que más ocupan estas posiciones, ¿no? Bien, el año pasado hicimos un webinar que si quieres puedes el bucear en nuestra web para escucharlo, sobre los millennials, ¿no? Uno de los datos interesantes de los millennials es su rapidez de aprendizaje. Como comentábamos, los millennials son personas que son nativos digitales, cosa que presumo que no lo eres, igual que yo. No, sí. Tengo 35 años y me llevo bien de momento con la tecnología. Bueno, pues entonces, oye, como hablabas de los millennials como en tercera persona, daba por entendido que estabas lejos. Vale, pues realmente el millennial es una persona es un colectivo, ¿no? Sí. Ahora de todo, como en botica, ¿no? Que tiene bastante rapidez de aprendizaje. Uno, la forma que tiene de aprender, como decía, es en base a tutoriales. Son personas normalmente con un grado alto de curiosidad. Sí. Otra de las tendencias claras del millennial, por las investigaciones que vimos, es que son personas que demandan mucho más feedback de lo que demandábamos nosotros a nuestros superiores. Y necesitan el tener tanto feedback de reconocimiento como feedback de mejora. Quieren que se les diga claramente qué hacen bien y por qué lo hacen bien, y qué no hacen tan bien y tienen que mejorar y cómo mejorarlo, ¿no? Son quizás las dos características más significativas, ¿no? de los millennials. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sí. Nada. Gracias, Javier. Mira, te voy a cerrar el micrófono. Voy a intentar abrírselo de nuevo a Néstor. No sé si nos puedes escuchar. ¿Tienes el micrófono abierto, Néstor? Sí, ¿qué tal? Sí, los escucho. Adelante, dinos. Bien, era una pregunta bastante similar a la del compañero anterior que hablaba sobre los millennials. Yo tomo mucho en cuenta en el área donde trabajo que si bien ustedes ya comentaron que este tipo de jóvenes aprenden muy rápido, son mucho más visuales que cinéticos.
Entonces, con estas nuevas tendencias, yo quería preguntarle, o de alguna manera que me dieran algo más de información, porque a veces pudiera ser un reto el abordar estos casos de coaching y de liderazgo con la población millennial, puesto que ellos son, en vista de que aprenden muy rápido, pudieran tener la tendencia a ser mucho más independientes y a no desenvolverse muy bien en grupos, y esto que envuelve todas las actividades que tienen que ver con el coaching. Entonces, quisiera saber si con la experiencia que ustedes tienen, si se han conseguido con esta conjetura, y bueno, cómo la han llevado, y creo que se relaciona mucho con la pregunta con la que el amigo anterior estaba poniendo sobre la mesa. Bien, no te puedo dar muchos datos al respecto, pero sí creo que hay dos datos. Uno que lo acabo de dar, que es un colectivo que demanda mucho más feedback, ¿no? Y Sí. tiene una correlación directa con coaching. Feedback, como sabes, es una de las 3 herramientas claves del coaching: la escucha, la pregunta y el feedback. Ellos son demandadores de feedback, y en nuestros procesos de coaching deberíamos de darles más feedback, tanto de, como decía, reconocimiento como reconvención. Y luego, yo, sin embargo, por lo que he leído y por cuando preparamos aquel webinar, que no lo preparo yo, lo preparó una compañera nuestra que sí que es millennial, lo que sí que nos trasladó fueron investigaciones al respecto, y una de ellas hablaba claramente del feedback y también del no individualismo. Es decir, son personas que trabajan, personas que tienen un mayor compromiso con causas sociales, con temas de solidaridad. Alfonso, te escuchamos muy lejos. Pues debe ser de la señal, porque voy a levantar un poco más la voz, que decía que una de las características claras de esos estudios nos venía a decir que el millennial no es individualista. El millennial trabaja bien en equipo, y el millennial es una persona, en teoría, ¿no?, hablando de colectivo, sin duda, muy orientada a trabajos de colaboración social, trabajos de voluntariado, etcétera. Pero en los procesos de coaching, creo que esos dos temas, ¿no? Uno, mucho más feedback, y dos, no son individualistas, les gusta trabajar en equipo. Ok. Muchísimas gracias por esos datos. Nada, Néstor. Como decía, tenéis a vuestra disposición en nuestra web ese webinar. Sí, lo voy a checar para ahondar un poco más en ese asunto. Fantástico, muchas gracias, Néstor, por estar con nosotros esta tarde. Bien, Fabio, que antes nos fallaba el micrófono, no sé ahora, pero sí nos ha escrito una pregunta, mientras voy a intentar activárselo. Nos ha escrito una pregunta y es la siguiente. Decía que le interesa el tema de la medición del impacto de la formación y capacitación. Es importante la rentabilidad de las acciones en formación, y el micrófono hemos conseguido que se activara. Es decir, que si nos quieres comentar algo más, Fabio, no sé si me escuchas. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Mi preocupación es, bueno, yo trabajo en una parte de recursos humanos, en capacitación, y también veo una tendencia en el sentido de que cada vez más los recursos que se presupuestan para capacitación no necesariamente son ilimitados. Y también a las altas jefaturas o los tomadores de decisiones institucionales y estratégicas cuesta demostrarles cada dólar invertido en capacitación y acciones formativas. Hay mucha literatura de cómo evaluar las acciones, pero una vez terminado, pero el impacto posterior, o sea, el efecto sobre la rentabilidad, el efecto sobre la productividad, sobre la eficiencia, por cada dólar gastado, cuesta demostrarlo. Entonces, eso hace que un empresario ajeno a la capacitación
cada vez que se le solicite recursos financieros pueda no estar convencido de la plata que se está dedicando. Eso por un lado. Y aparte también, las neurociencias ahora nos han demostrado que capacitar a las personas no es tan sencillo, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es reeducando modelos mentales. Entonces ahí se nos complica el escenario para terminar de medir una especie de rentabilidad de la capacitación, un ROI. Y creo que no todas las organizaciones tienen los esquemas, los indicadores estadísticos para medir eso. Entonces esa es una preocupación personal y creo que cada vez más va a ir surgiendo las dudas y las preguntas de qué está pasando con cada dólar que se destina a las acciones formativas y capacitación. Entonces creo que es una preocupación que quisiera compartir con ustedes. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Yo creo que hay una preocupación constante en todas las organizaciones de medir el aporte. Los 5 grados de Kirkpatrick son cada vez más realidad, ¿no? El primero, que es la satisfacción en caliente; el segundo, el ver cómo los conocimientos han sido adquiridos. Eso ya se está haciendo con bastante generalidad. Ya empieza a ser más difícil el grado 3, ¿no? La transferibilidad, la aplicabilidad de lo conocido a tu puesto de trabajo. También en los resultados, ¿no? El cuarto, ¿no? Cómo impacta en los resultados si damos una formación o hacemos un programa formativo en orientación al cliente, ver cómo bajan las quejas o las reclamaciones. Y luego el ROI, ¿no? Este sí que ya es mucho más complejo, ¿no? De ver cómo impacta el retorno, ¿no? De la inversión. Pero eso es claramente la tendencia, y sí que es cierto que cada vez debemos de poner en el diseño más esfuerzo en ver en qué medida nosotros podemos medir el impacto de las acciones que emprendemos, como una buena forma de defender el argumento de que se implanten, de que se lleven a cabo. De hecho, medir antes y medir después es una constante en nuestros programas de desarrollo de Zenger-Foltman. Medimos feedback 360 antes, feedback 360 después. Lo ponemos a disposición de cada uno de los participantes y hacemos un informe colectivo de ver cómo estaba antes la eficacia de liderazgo de este colectivo y cómo está después del programa. Cómo estaba el compromiso de sus equipos, cómo está ahora el compromiso de sus equipos. Y a través a través de esas mediciones podemos demostrar que realmente nuestras acciones están teniendo impacto. Pero coincido contigo de que es un tema clave y que cada vez desde la ingeniería, desde el inicio, desde el diseño, debemos de analizarlo mucho más. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fabio, gracias por estar con nosotros. Tenemos una preguntita más, Alfonso, de Omar Bracho. Nos dice en el chat, ¿qué método tenemos para medir ese empoderamiento en recursos humanos? ¿Qué conducta específica debe ser observada que demuestre un empoderamiento? Bien, yo creo que puede haber varias, ¿no? Hay una clásica que es el diseño, el job description, si en las encuestas de satisfacción o en las encuestas de compromiso, una de las preguntas de contenido de trabajo es si consideras que tu trabajo es rico y tiene un diseño correcto, adecuado. El trabajo te estimula, si realmente supone un reto para ti, si tienes si tienes en tus riendas la posibilidad de tomar decisiones al respecto. Es decir, son preguntas que van orientadas tanto al diseño como a la capacidad que tienes en tu toma de decisiones, tu autonomía, ¿no? Son preguntas que inciden en eso.
son las preguntas que te van a llevar a saber si realmente estás empoderando a tu gente o no. Fantástico. ¿Tenemos clientes en España, nos preguntan, trabajando en Learning Agility? Pues sí, tenemos algunos clientes en España en los que estamos colaborando con ellos tanto en medir como en trabajar sobre ellos. Como decía Peters, ¿no? Quieres gestionar algo, tienes que medirlo. Entonces partimos de la posibilidad de medir esa agilidad de aprendizaje y que lleva a eso primero que decíamos de toma de conciencia, ¿no? Cuando mide mi capacidad de agilidad de aprendizaje y soy consciente de qué capacidad tengo, ¿no? Puedo empezar a plantearme un plan de acción, ¿no? A diseñar un plan de acción para mejorarlo. Pero sí, tenemos empresas en las que es un tema que les preocupa y que ya están trabajando sobre ellas. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta más? Pues sí, tenemos una última de Miguel Ángel, entiendo, Miguel A. Bermúdez, que nos dice cómo miden el desempeño las mejores empresas. Bueno, Miguel Ángel, encantado de saludarte. A Miguel Ángel lo conozco personalmente, además. Ah, vale. Y no es porque sea primo por el Bermúdez, no somos familia, pero trabaja en una gran empresa con la que hemos colaborado. ¿Y cómo miden el desempeño? Yo creo que está, como decíamos, está en transformación, ¿no? Pero la tendencia clara es, por supuesto, medir el qué. Es decir, qué cosas tienen que conseguir, qué objetivos, qué numérica, qué objetivos de ventas, qué objetivos de producción, qué objetivos de rentabilidad tienes que conseguir en tu área de gestión, pero también el cómo. Con qué valores, con qué cultura, con qué competencias. Y en este cómo, la tendencia actual no es ya pedir feedback generalizado sobre todos los comportamientos, porque en organizaciones grandes se convertía en algo pesado, era algo que se ha incorporado últimamente, sino poner foco y escoger, hacer un 360 como más cerrado y más orientado a colectivos, oye, quiero saber qué es lo que piensan 2 o 3 colaboradores míos, quiero saber qué es lo que piensa mi jefe o qué piensan mis colegas y de una forma más orientado. Hay esas dos tendencias de aplicar 180 o 360 en el cómo, bien más estandarizado o bien más enfocado a algunos colectivos o algunas personas en concreto, y también con la capacidad, y esto sí que es tendencia en las dos, de no solamente hacerlo en el momento formal de la evaluación del desempeño, sino el dar la disponibilidad, el tener herramientas que te permitan pedirse 360 o ese 180 en cualquier momento. Ponte que has diseñado el cómo vas a enfocar un plan de desarrollo en base a tu evaluación del desempeño, y pasados unos meses has hecho ya algunas acciones, has experimentado algunos cambios, has empezado a hacer las cosas de manera distinta y quieres medir el impacto, pues en ese momento puedes solicitar ese nuevo feedback. No sé si te he contestado, Miguel Ángel. Bueno, no sé, a ver si nos lo escribe por chat, y si no, bueno, acabamos aquí la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros esta tarde, y sobre todo muchas gracias a ti, Alfonso, por el tiempo que nos has dedicado contándonos estos estudios. Mira, Miguel Ángel nos dice que sí, que gracias. Y nada, es todo. Gracias, Alfonso, y nos vemos a finales del próximo mes, que como todos los meses tenemos un webinar. Seguro en este momento está programado, pero con un tema tan apasionante como este. En nuestra web os podéis ir informando. Muchas gracias por todo, Alfonso. Buenas tardes. Muchas gracias a todos vosotros por haberme soportado
y a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener a posteriori. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, adiós.